Muy buenos días a todos, espero encuentren muy bien. Como decía, hoy vamos a sacar un espaciecito para que hablemos de los nuevos requisitos del RETIA, la versión 2024, pero principalmente enfocado en lo que tiene que ver en cables. Hago una aclaración antes de, muchas veces cuando uno hace este tipo de capacitaciones, las preguntas que empiezan a salir son de índole comercial. Esto, pues, es un espacio totalmente académico, no vamos a resolver dudas de índole comercial. Si ustedes tienen dudas de índole comercial, las dejamos en el chat y posteriormente a ellas, por medio de redes, se les da la respuesta. Es que no se pierda como el norte de esta parte académica. Entonces, no siendo más, vamos a arrancar con la presentación. Un segundito por aquí, está el cursor. Listo. Eh, bueno, en esta capacitación cortica pero sustanciosa vamos a ver diferentes temitas, las generalidades, el objetivo del red como tal, qué pasa de ser un libro anteriormente de 2013 a ser ahorita en el 2024 cuatro libros diferentes, qué trata en cada uno de los libros con respecto a lo que tiene que ver con los cables y digamos lo que tengamos que tener presente nosotros, o sea, como instalador, como supervisor, como jefe de obra, como comprador, todas las partes que tenemos que tener presentes con referente a los cables de toda la gama, baja, media y alta tensión. Resulta que, como ustedes bien saben, este año, después de mucho tiempo, prácticamente después de once añitos, se hizo la actualización del RETIA bajo la resolución 40117 el 2 de abril del presente. Entonces, mi presente es que el 2 de abril se firmó, digamos, la actualización, pero que el RETIA como tal tiene un periodo de transición. ¿De cuánto tiempo? De 15 meses. 15 meses que empezaron a cortar a partir del día 2 y que se cumplirán el 1 de julio del 2025. Eso porque se hace la aclaración, porque digamos que ustedes pueden llegar a decir, no, lo que pasa es que compré un equipo que no son cable, digamos un seccionador, un disyuntor, un transformador, un breaker, lo que sea. Y cuando piden el certificado del producto dice, certificado bajo el RETI 2013. Y alguien diría, no, pues que eso no es válido. Resulta que sí es válido hasta el 1 de julio. Incluso, por lo menos nosotros como compañía ya estamos en la migración, tenemos una gran parte de certificados ya migrados precisamente para evitar como ese tipo de inconvenientes, pero no hemos dado cuenta que hay muchas personas en otros campos de la parte eléctrica que piensan que porque entró en vigencia porque entró el retiro 2024, a partir de que entró en aprobación, lo que hizo la actualización, entraba en vigencia, ¿no? Hay unos periodos de transición. Hay que tenerlo muy presente, ¿por qué? Porque aplican tanto como al producto, como a las personas, como a la parte de certificación, ya sea de laboratorios o también de incluso hasta de personas en algunos momentos. Resulta que el RETI, para los que no tengan claro, el RETI es totalmente gratuito. Donde lo encuentro? En la página del Ministerio de Minas y Energía. Lo que hacemos es buscar en nuestro buscador preferido, RETI 2024, nos va a mandar a esta página, generalmente la primera del ministerio, y en esta página me dice, vea, bajo la resolución 417 tengo cuatro libros y unos anexos. Estos anexos son principalmente formatos. Pero él dice, listo, vamos a tener un libro uno que va a hablar de la disposición general, ahí vamos a ver lo que es glosario, ya vamos a ver un poquito más adelante, el libro 2 de productos, el libro 3 de instalación y 4 de evaluación. En ese orden de ideas, como el RETIE, ustedes lo recordarán, el anterior eran 358 páginas, ahorita solamente un libro puede tener 300 páginas, pero hay que tener muy presente que es más extenso porque es más explicado, pero digamos, no hace tantas remisiones como las tenía en el 2013. El 2013 tenía, digamos, mucha remisión a otra normativa, digamos que este trata como de apropiarse un poco más. A grosso modo, el libro uno nos va a hablar de las disposiciones generales, de todo lo que tengo que tener en cuenta al momento de estudiar el RETIE, cosas tan sencillas como lo son, digamos, simbología, lo que son abreviaturas, sistema de internacional en medida, y los requisitos, requisitos técnicos principales y la parte de seguridad eléctrica, que es todo lo que tiene que ver con demarcaciones, diseños de seguridad y demás. En el libro 2 ya vamos a hablar de lo que son los productos. Todos los productos que ustedes compren, comercialicen, fabriquen, todos están aquí. ¿Qué voy a cumplir para que un cable salga al mercado? ¿Con qué pruebas tengo que cumplir? ¿Con qué especificaciones tiene que estar? ¿Con qué materiales debe de hacerse y con qué no debe hacerse? Y ahí vamos a ver unos temas muy particulares
de unos cables que como en algún momento están en el limbo, nunca nos dijeron si sí o si no, y este RT ya no especifica qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Por qué? Porque incluso ya segmentó por familias. En el libro 3 me habla sobre, bueno, ya hicimos el conductor, ya hicimos el elemento, ya cumple con todas las propiedades de eléctricas, mecánicas, químicas, lo que sea. Ahora sí, se lo paso a un tercero para que la persona haga la instalación. ¿Qué debe cumplir la personita en la instalación de ese conductor? ¿Qué debe tener en cuenta y cómo le debe instalar? Y en el libro 4 por último, es evaluar todo lo que tiene que ver con la conformidad. ¿Qué quiere decir eso? Un laboratorio acreditado que me valide que el cable que yo estoy fabricando, el cable que se está comprando, al final cumpla con unas pruebas eléctricas, mecánicas, químicas, térmicas, todo el tipo, todo el complejo mundo de pruebas, que todo lo cumpla a cabalidad. Entonces, cómo voy a hacer la demostración de esas pruebas, cómo tengo que hacer la parte de vigilancia, cómo tengo que hacer todo lo que tiene que ver con el proceso de seguimiento de la conformidad, qué pasa si no llego a hacer algo como debe ser, o sea, cómo me van a sancionar y demás. ¿Todo esto para qué? Resulta que el RETIE, como todos también tenemos muy claro que el RETIE no es, como muchas veces la gente dice, es que el RETIE es un reglamento que yo voy, me lo leo y aprendo electricidad. No, yo tengo que saber electricidad, yo vengo al RETIE a leer y ver qué es lo que me permite en Colombia hacer y qué no me permite hacer. ¿Para qué? Digamos, para poder siempre estar en armonía, el sistema estar en armonía y poder garantizarme la seguridad tanto de las personas, los animales, las vegetales y que la instalación sea totalmente segura y va a mitigar y remitir los riesgos que pueden haber asociados a la seguridad eléctrica. Todo lo que esté conectado a la electricidad, sea voltaje directo, voltaje alterno, ¿aplica el RETI? No. El RETI me dice, vea, usted me va a aplicar en todas sus etapas, desde la generación hasta el uso final, generación, transmisión, distribución y uso final, pero cuando usted tenga una tensión nominal o mayor a 50 voltios en corriente continua o por encima de 50 voltios en corriente alterna, con una frecuencia menor a 1000 Hz. Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque resulta que alguna vez decían, bueno, entonces que una batería de un carro es voltaje, sí, pero entonces no cumple el RETIE, no. ¿Por qué? Resulta que el RETIE establece estos umbrales de mínimos de voltaje y de frecuencia. ¿Para qué? Para que su cuerpo, si ya me sobrepaso estos niveles de voltaje, mi cuerpo ya está en riesgo. Recuerden que si yo hago el cálculo matemático de un cuerpo humano promedio con una resistencia de más o menos 1000 ohmios, que eso también me lo dice el RETIE, y si me pasa un voltaje de estos, pues va a generar una corriente por lo menos superior a 25 miliamperios. Y recuerden que por encima de 25 miliamperios, el cuerpo empieza a tener, digamos, ciertas consecuencias, ciertas afectaciones, desde la fibrilación ventricular hasta, digamos, un paro cardíaco. Entonces, eso va a depender pues, de diferentes factores, de la contextura de la persona, de la edad, de si es hombre, si es mujer, de la tez, bueno, de muchas diferentes patologías, pero teniendo en cuenta como hace una referencia de que mi cuerpo puede estar en un umbral de 1000 ohmios. Listo, ahora sí entremos en materia de los cables. Muchas veces nos hemos encontrado que dicen, es que necesitamos usar cables libres de halógenos, no vamos a decir marca, ¿no? Libres de halógenos. Y cuando empezamos a decir, cables libres de halógenos, empieza la gente, ¿dónde utilizan los cables libres de halógenos? Entonces, resulta que el libro 1 del RETIE hace unas aclaraciones para saber cosas tan simples como, por ejemplo, que cuando necesitamos cables libres de halógenos, los tenemos que usar en sitios de alta concentración de personas. La pregunta es, para ustedes, pueden abrir sus micrófonos, ¿qué es un sitio con alta concentración de personas? ¿Cuántas personas? 50. 50. Andrés dice 50. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 20. 20. Para RETI es 50 o más, para la NFPA es 100 o más. Listo, Alfredo, ahí ya fue un poquito más puntual. Resulta que el RETI anterior tenía como ese huequito técnico ahí. ¿Por qué? La gran mayoría decía 50. Pero es que si yo tengo 50 personas metidas en un salón social de una unidad, eso sí es alta concentración de personas. Pero si tengo 50 personas metidas en un estadio, eso no es alta concentración de personas. Y un estadio se considera como alta concentración de personas. Si tengo
Una sala de espera de un centro médico y tengo 20 personas, eso es alta concentración de personas. Pero las tengo, no sé, en un coliseo, no es alta concentración de personas. Y son lugares que dentro del red te dice, ah, si usted está en un coliseo, en un estadio, eso es alta concentración de personas. Entonces, el RETE, para evitar esos malentendidos, sacó, digamos, en su libro uno una disposición matemática, como lo pueden ver aquí, que habla sobre lo que son sitios de alta concentración de personas. Y en general, bueno, en síntesis, lo que dice es que un sitio con alta concentración de personas es cuando una personita ocupe 1.4 metros cuadrados y ya empieza a ocupar, ya esa cuando la persona no puede ocupar ese espacio para ella solita, si ese umbral se daña, bueno, se viola, pues ya hay alta concentración. Entonces, generalmente, ¿cómo es la explicación? 1.4 metros cuadrados de un ser humano es prácticamente cuando ya tengo contacto hombro a hombro con otro ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, ¿en un cine tengo alta concentración de personas? Sí, porque es que las sillas están una pegadita a la otra. En una sala de espera, va a depender el tipo de sala de espera, pero también tengo alta concentración de personas. Un estadio, sí, pero cuando el estadio esté lleno. Pero entonces, como yo no sé si el estadio me va a llenar o va a estar vacío, lo considero como un lugar de alta concentración de personas. Como decía Alfredo ahorita, resulta que es que nosotros venimos, nuestro retie como tal, en palabras castizas, él se tropicalizó, sacó una parte de la NTC 2050 y lo adaptó. Pero es que no solamente fue la NTC, fue una parte de la NFPA y que a su vez la NTC 2050 ya había tomado y empezó a hacer la mezcla. Entonces, cuando hay una actualización de la NFPA 101 o la de 70, 70E, lo que hace el RETI es decir, bueno, acomodémonos a lo que sea más estricto y empezamos a hacer, digamos, todos nuestros lineamientos con respecto a esto. Es por eso que sacó esta fórmula matemática. Si ustedes me preguntan a mí, a Marlon, con esta fórmula matemática hay algo que todavía no se ha dicho en el RETI, y es que a mí, como ingeniero, como interventor, como auditor, como maestro de obra, a mí me tocaría también en algún momento llegar a colocar aforo máximo, porque es que si yo hago un salón de social, yo tengo que decir, bueno, en este salón social tiene que caberme máximo X personas para que no haya aglomeración de personas. Ah, ¿y tengo que usar cables libres de halógenos? Sí, tengo que usarlos porque es que yo no puedo darte la seguridad de que haya personas que no vayan a sobrepasar el límite. Entonces toca, digamos, empezar a usarlos. Igualmente el RETIE en el libro 2 también me empieza a decir nuevamente los lugares que están contemplados, pero también nos da esta ayuda matemática. Resulta que cuando hablamos del RETIE 2013, nosotros nos íbamos al RETIE y decía, bueno, Marlon, si usted quiere sacar un cable al mercado y quiere ponerle marca Marlon al cable, listo, comercialízalo, pero cúmplame con estas pruebas, estas 8 pruebitas: resistencia eléctrica del conductor, área de la sección transversal, espesor de aislamiento, resistencia al aislamiento, no propagación de llama, resistencia eléctrica, envejecimiento del aislamiento en la cubierta y propiedades físicas del conductor. Cúmplame con esas 8 pruebitas y saque su conductor al mercado. Luego, en una actualización que dijo, cúmplame esas 8 pruebitas, pero también cúmplame con lo que tiene que ver con la norma de fabricación del producto. Usted no quiere decir que un cable lo venda solamente y lo comercialice solamente con el RETI. Eso no es suficiente. El RETI te pide algo mínimo, pero su cable, teniendo en cuenta las características puntuales que él va a tener para el uso en la zona determinada, él tiene que cumplir con unas pruebas también muy puntuales. Un ejemplo, pruebas de estanquidad, pruebas de tangente delta, pruebas de descargas parciales, pruebas que eso no lo decía el RETI. Entonces, ahí también había como algo que como que no cuadraba muy bien. Resulta que había una gran problemática, entre comillas, con los cables desnudos. Un cable desnudo, por ejemplo, un cable de cobre que utilizamos generalmente para hacer sistemas de puesta a tierra, para hacer aterrizamiento de las banderas portacables. Ese cable, ¿resistencia del conductor aplicaba? Sí, porque era un material conductor cobre o aluminio. ¿Área aplicaba? Sí, aplicaba. ¿Pero tenía aislamiento? No, no tenía aislamiento, entonces menos una. Resistencia de aislamiento, si no tengo aislamiento no puede ser resistencia, menos dos. No propagación de llama, es un factor directamente ligado a lo que sea el aislamiento o la cubierta, entonces tampoco aplicaba. Rigidez eléctrica, digamos, una cuerda desnuda, se le hacen unas pruebas eléctricas, pero no dieléctricas porque es que yo no voy a romper ningún tipo de aislamiento, entonces no aplicaba. Aislamiento de la cubierta, tampoco aplicaba. Y pruebas físicas del conductor, solamente la parte mecánica de elongación y carga. Entonces miren que al final una cuerda desnuda se iba con 3 pruebas solamente por requisito de red y lo que pidiera la norma. Entonces, el dijo, bueno, aquí me están faltando cositas, tengo que empezar a ajustar un poquito más porque
puede que se me esté pasando algo y no lo estemos viendo. Entonces, te dice, vamos a poner un poquito más exigente, vamos a pasar de tener 8 pruebitas en el 2013 a tener 29 pruebas en el 2024. Entonces, claro, para nosotros como fabricantes, eso es una locura porque me decía, me toca acreditar un laboratorio con todas estas pruebas. Ah, bueno, esa es otra cosa muy importante. Un, un fabricante tiene que dar pruebas, pero bajo un laboratorio acreditado, sea propio o sea de un tercero, tiene que ser un laboratorio acreditado. No puede decir, "Ah, es que Marlon sabe hacer la prueba de resistencia de aislamiento, entonces la hace, ay, pasó". No, tengo que tener una trazabilidad metrológica de equipos, un reconocimiento internacional sobre un certificador acreditador. Entonces toca tener un proceso para poder, digamos, otorgar ese certificado de laboratorio. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues entonces aquí, ¿qué pasa? Hace poco de pruebas, nos toca empezar a hacer poco de pruebas para todos los cables. Pues, ¿sí nos toca acreditar todas las pruebas? Sí, pero ¿se cumplen todas para todos los conductores? No. Entonces, como también empezó ahí, bueno, ¿qué hacemos? Pasamos de tener 8 pruebas, una cantidad de cables, a tener 29 pruebas. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, el RT dice, vea, no se preocupe, vamos a tratarlo de una forma diferente. Vamos a segmentar también lo que usted tiene por familias. ¿Qué quiere por familias? O sea, tener 13 familias de conductores, dependiendo del tipo de conductor que usted tenga. Asimismo, que ustedes se van, en este caso, al libro 2, el apartado 2.10, él me dice toda la parte de las pruebas que hay por cada uno de los conductores que yo vaya a manejar, por cada una de las familias. Empiezo a tener cables de baja tensión, cables de media tensión, cables de alta tensión, cables para instrumentación, señalización y demás, todo lo que son cuerdas y cordones flexibles. Ah, bueno, aquí pequeño paréntesis. Hay que tener muy claro que un cable y un cordón son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el cable es que tiene digamos, un núcleo, o sea, cobre principalmente, y él tiene alrededor los conductores y los cordones son cuando tengo un torones. Más adelante vamos a una fotico. Un torón es cuando tengo es como una reunión de hilos, pero como no tiene un hilo central fijo, ¿por qué? Porque es que eso es como trenzadito. Eh, Todo lo que tiene que ver con cables de seguridad, por ejemplo, los cables para zonas en incendios, los FPLR, los cables para energías renovables, lo que tiene que ver con fotovoltaica y eólica, porque saben que tienen unas características muy puntuales, los que son los cables de cubiertos, semi-aislados, que generalmente les decimos cables ecológicos o cables para zonas arborizadas, cables submarinos, porque yo no puedo ir a meter un cable, un ejemplo, con una cubierta en PVC al mar. El puede que funcione un ratico, bien bacano, pero que empieza a aparecer, ¿qué le empieza a suceder al cloro, al polivinilo? ¿Qué empieza a suceder con la porosidad que tiene el PVC? ¿Qué pasa con la presión que se hace sobre el cable? Entonces aparecen unas pruebas especiales. Aparece una línea que son cables portátiles para mantenimiento de redes eléctricas de media tensión. ¿Por qué aparece esto? Porque muchas veces las utilities no tenían esta familia de cables y lo que hacían era cortocircuitar o bypassear con un cable X. Ah, que es que ese cable me soporta la corriente por un ratico, sí, me soporta. Entonces tocó sacar una línea aparte. También empezamos a hablar de lo que eran los conductores de aluminio y de cobre desnudos. Y aparte también sacó un apartadito que dice, vea, generalmente usted todas las familias de la A a la L me la trabaja con cables estándar, pero también en algún momento puede llegar a tener un cable con una mezcla, es decir, un bimetálico, sea aluminio cobrizado, zincado, aluminio serie 8000, bueno, todas las diferentes aleaciones que voy a tener las manejo aquí. Entonces, él me especifica esas familias y me dice, así todo me llegan a quedar cositas por fuera. Pero entonces, cuando tenga cositas por fuera, usted tenga muy presente que el conductor que tenga una función dual, por ejemplo, los cables de telecomunicaciones siempre deben de ser evaluados con el sistema eléctrico, de parte eléctrica, y con el sistema de telecomunicaciones, lo que sea de telecomunicaciones. Entonces, miren que el RETIE se volvió mucho más estricto, mucho más extenso, pero es mucho más amigable con todo el mundo. No quiere decir que cuando uno sea estricto no va a ser amigable. Miren que él dice, vea, haga esto, lo lleva a uno de la mano, menos mal, lo lleva a uno de la mano y le dice, tenemos que hacer esta pruebita con estos métodos, bajo estas normas, hagámoslo de esta y esta forma. Posteriormente a eso, ya cuando, eso es una parte ya más de manufactura, lo que tiene que cumplir la empresa fabricante, sea la que sea, para poder comercializar su conductor. Pero ya cuando se va a la calle el conductor eléctrico, y aquí hago una pequeña pausa, también chicos y chicas, los que estén conectados, el momento que ustedes quieran
hacer una visita técnica a la planta y conocer un poco más estos procesos, lo pueden hacer, se contactan con Red Eléctrica agenda una visita con nosotros, por lo menos de 4 horas para que conozcan un poquito mejor las plantas, conozcan cómo hacen los procesos productivos y demás, con el mayor de los gustos. Cuando ya el cable está fabricado, ya salió del laboratorio, salió por producción, ya salió los pruebas de calidad, se despachó bien, llega a mis manos y ahí yo tengo que hacer una instalación. Entonces, ¿qué me dice el RETIA para los pruebas de instalación? Y aquí es donde empezamos a hilar un poquito más delgado. Yo no puedo utilizar cualquier referencia en cualquier zona, eso es mentira. Algunas veces ustedes que están en el campo se dan cuenta que uno ve unas cosas que uno dice, ¿de dónde sacaron estos, como decimos, soluciones que no son realmente soluciones para la parte eléctrica, que ustedes ven que tienen un calibre muy pequeño por una carga muy grande, que tienen un cable que está destinado para una labor de telecomunicaciones, una labor eléctrica, que tienen un cable que no está en las mejores condiciones de aislamiento y lo tienen en una zona húmeda. Bueno, entonces, en ese punto ya entra el reto y dice, vea, yo le voy a dar unos parámetros básicos para que usted sepa dónde tiene que utilizar esos cables. Tiene que remitirse también con el fabricante, preguntarle y que le dé su dictamen de dónde se tienen que usar los cables y a nosotros como fabricantes nos obligan a tener en nuestras redes sociales esas especificaciones. ¿Dónde utilizo este cable? ¿Por qué lo utilizo? ¿Qué tiene diferente con otro? ¿Qué lo hace especial y demás? Pero el RETI, para no ser tan técnico, dice, vea, arranquemos, yo le voy dando como los tips que usted debe tener para utilizar un cable. Y arrancamos con lo primero, a mi concepto, unas cosas más esenciales. Uno consume mucho cable a nivel residencial. Resulta que tengo que tener en cuenta que todos los conductores que están utilizados en instalaciones interiores, es decir, a nivel residencial, industrial, comercial, o en un lugar donde tengo una presencia de material combustible. Ah, Marlon, pero es que yo tengo un taller de mecánica y el taller de mecánica no es encerrado, entonces no me considero una parte interior, porque es que yo tengo los carros a la intemperie. Entonces, en ese caso dice, o en lugares donde tenga presencia de materiales combustibles, entonces se aplicaría esos caben de ser retardantes a la llama y no propagadores del fuego. Alguien me decía que digan, Marlon, pero es que eso es lo mismo, ¿no? Retardante a la llama y no propagador del fuego. ¿Se parecen mucho? Sí. ¿Son lo mismo? No. Este cable, para que pueda ser instalado a nivel interno y a nivel donde hay elementos combustibles, tiene que retardar la llama. ¿Qué retardar la llama? Ah, hubo un incendio. ¿Por qué? Porque calculé mal la corriente del cable, le metí más corriente, porque irresponsablemente hice una conexión que no debía y le metí un multito más a eso, sobrepasó la carga, o un factor externo. Algunos elementos combustibles llegó y se incendió y empezó a generar calor en el conector. Resulta que como es un material aislado, generalmente en uso interior, pues puedo utilizar poliolefina, sea PVC, polietileno, XLP, cualquiera de las que utilice, pues ellos por tener una naturaleza termoplástica, en el caso de los PVC, pues tienden a derretirse. Lo que pasa muchas veces cuando uno coge una bolsa, una llanta no, una bolsa, un palo de bombón, que si usted mete calor a eso, se va a cambiar su forma. Resulta que por su naturaleza química, él se va a deformar, va a quemarse, pero yo tengo que garantizar que él se retarda la llama, es decir, que yo le meta flama y que él se demore en prenderse, es decir, que el PVC, en este caso el cloro, se tenga un proceso retardante y evite que la llama se avive inmediatamente. Y adicionalmente, que cuando se avive, si yo quito la flama por alguna razón, llegaron los bomberos, puse un extintor, lo que sea, automáticamente ya se apague. Eso es no retardar la llama, es decir, que es autoextinguible. Pero adicionalmente yo no puedo propagar el fuego. Imaginen que llegó, se prendió este cablecito, Marlon le metió el extintor, se apagó, quitó el extintor, Marlon se fue para otra zona, pero él quedó goteando. Ya estaba apagado, pero goteó. Y verdad que es que como estaba ligeramente caliente, cayó sobre una caja de cartón, que hizo? Propagó el fuego. Entonces tampoco puedo permitir que eso suceda. Es decir, se me tiene que cumplir 3 condiciones. Si se va a incendiar, demora en encenderse. Si le quito la flama, por lo menos apague rápido. Y cuando esté apagado, no me va a gotear y no me va a propagar el fuego a otras áreas, sea por medio de contacto y radiación o lo que sea. Entonces, para que esto cumpla, toca hacerle a los cables unas pruebas de resistencia, digamos, a la llamada vertical, la llamada horizontal, pruebas de mandadas portacables.
y tengan muy presente aparte, que vamos un poquito más adelante, pero los cables que van en bandejas portacables tienen que cumplir con las pruebas de llama. ¿Por qué? Ya lo vamos un poquito más adelante. Resulta que usted ya cumplió con esa parte de que no sea propagador de fuego ni sea propagador de llama, entonces ya lo puede hacer la instalación correspondiente donde usted lo va a hacer. Ah, Marlon, ¿cómo hacemos una prueba de no propagación de llama? La prueba es tan exigente que lo que uno hace es poner en una bandeja un poquito de algodón, lo que designa la norma, y usted pone el calor, el cable a calor, una flama determinada, con una potencia determinada de calor, que eso va a depender del tipo de material y el espesor de aislamiento, y esa, ese calor irradiado no puede incendiar el algodón y tampoco puede caer gotas porque en el momento que caiga una gota, pues automáticamente se enciende el algodón. Entonces, es una forma de validarlo. Una de las tantas. También me dice, vea, usted usa un cable flexible, listo. Pero tenga en cuenta que usted tiene que tener presente lo que me dice la sección 400.10 de la NTC 2050 de todo lo que son conductores flexibles. No todos los conductores son flexibles y no todos los conductores flexibles sirven para lo mismo. Es diferente un conductor flexible que utilice para un electrodoméstico, digamos que son dóciles, pero pues hasta cierto punto, a como a instalar un cable flexible en un quirófano. Es totalmente diferente. Los cables flexibles generalmente para electrodomésticos son clase J o clase K. Los clases flexibles para lo que son quirófanos son clase L y M. La clasificación que le da el diámetro de cada hilo. Un hilo entre más delgado sea, pues mucho más flexible va a ser. Recuerden que adicionalmente a eso, los cables flexibles generalmente deben de ser en cobre. ¿Por qué? Porque el conductor en cobre tiene unas cargas mecánicas mucho más robustas que las cargas mecánicas que tiene el aluminio. Si yo con un aluminio lo transfilo muy delgadito y le empiezo a hacer fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a partir. En cambio, eso no sucede con el cobre. Adicionalmente, de que tengo que tener presente, bueno, ¿dónde lo voy a utilizar? Tengo que tener en cuenta que las formas cambian. Yo puedo tener un conductor de forma redonda para un quirófano o para un electrodoméstico, sí, pero para un ascensor no puedo tenerlo redondo, me toca tenerlo plano. ¿Por qué? Por la forma en la que está dispuesto. Que es que también necesito tener un conductor para un automatismo X, sea una máquina ensambladora o lo que sea, también tengo que tener un cable flexible aparte, porque este cable tiene que ser muy flexible, tiene que tener en su parte de aislamiento un material también que sea bastante dócil para el momento de... Yo no gano nada con tener un conductor súper flexible y un aislamiento súper tosco, por ejemplo, un polietileno de alta densidad. ¿Por qué? Porque perdí toda la flexibilidad ahí. Entonces, toda esa parte me especifica la 4010 de la NTC 2050, pero el rating me remite allá. Ahorita en el primer punto les decía, vea, cuando vamos a instalar bandas portacales, tengo que validar que el cable sea marcado con TC o con CT, que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es cuando es monopolar o cuando es multiconductor. ¿Por qué tengo que marcar? Por marcar no es el problema, porque tengo que cumplir con unas pruebas TC o CT para poder instalar un cable en una banda portacable. Resulta que cuando yo tengo dos escenarios, o pongo mi bandera portacable y pongo mi conductor, o lo que hago es poner un ducto y pongo el conductor. Son las dos únicas que tengo para hacer una instalación eléctrica. Cuando yo necesito instalar un conductor en un ducto, ¿yo qué hago? Lo sondeo, aparateo, cierro, se acaba el problema. ¿Qué sucede? Si llegara un cortocircuito interno en el ducto, ¿qué va a suceder? Cuando tengo una flama, yo tengo tres factores importantes: el elemento combustible, el elemento que inicia el fuego y el oxígeno. En este caso, si llegan a haber una combustión dentro del ducto, automáticamente se consume el oxígeno que está dentro del ducto y la llama se autoextingue. Entonces, digamos que puede ser un poco más controlado. En una bandera portacable, no. Miren que yo alrededor de la bandera portacable tengo todo el tiempo circulación de oxígeno, todo el tiempo me circula aire. Por consiguiente, tiene que ser eh, retardante la llama o marcado con TC el cable que se ponga en una bandera portacable. No es solamente porque sea por una bandera portacable, es porque tiene unas condiciones eléctricas diferentes a cuando sea en un ducto. Aquí tengo que validar que tanto el conductor como los demás elementos que están asociados sean aptos para esta funcionalidad. Adicionalmente, el RIETI, hay un apéndice que me dice, vea, usted puede hacer empalmes, ¿sí?
nosotros como fabricantes de cables no validamos el uso de empalme. La idea es mitigarle lo que más se pueda el uso de empalmes. ¿Por qué? Porque digamos que empalmes o accesorios para empalmes hay muchos, hay empalmes muy buenos, pero es que hay una particularidad. Ahí entra la calidad del elemento que usted utilice y la experticia que usted utilice. Un empalme es algo muy delicado porque usted lo que va a hacer es unir dos elementos que están separados, tiene que garantizar que en esos elementos no haya ni problemas de conductividad, ni problemas de aislamiento, que sea homogéneo, que no vaya a generar puntos calientes, que no haya vibraciones, que esté totalmente aislado. Entonces, son una gran cantidad de elementos que convergen. Por eso nosotros como fabricantes no lo recomendamos, pero el RETI sí la prueba. El RETI que dice, vea, yo la pruebo, pero no solamente empalmar por empalmar. Dice, si usted va a empalmar, tiene que tener en cuenta unos factores muy, muy importantes. Primero que todo, si usted no lo hace bien, si usted no hace bien la junta mecánica, que es lo más primordial inicialmente, usted va a tener un punto caliente. ¿Por qué? Porque es que hay una vibración. Es como cuando empezamos a tener sobreconsumo en la casa porque no ajustamos los breakers. Me dicen, no, pues que me subieron el consumo de energía, pero claro, pues ese breakercito ahí con ese cablecito ahí vibrando, pues está llenando un punto caliente y ese punto caliente se convierte en consumo. Lo mismo pasa en un empalme. Entonces, primero dice, bueno, evita los puntos calientes. Luego, cuando usted ya tenga eso, garantíceme que usted lo está haciendo con la herramienta que es, con los elementos que son, es decir, con los empalmes, con la soldadura, con los terminales que son, porque yo no puedo decir, ah, es que es un empalme y al final es una cinta aislante marca Misifu que no tiene ni red ni nada. No, si usted hace una cinta aislante, tiene que ser ahora por red, tiene que estar cumplir con los requerimientos de red. ¿Para qué? Para que usted pueda reponer la integridad del aislamiento que perdió al momento de hacer el empalme. Ah, que es que no uso cinta, no que yo uso capuchoncitos. Ah, listo, úselos. Sea roscado, sea resorte, sea el que sea, úselos. Pero también tienen que estar avalados por el red. ¿Por qué? Porque tienen que ser avalados en cuanto a sus especificaciones mecánicas, especificaciones de dimensionales y demás. Tampoco gano nada con tener un capuchón, un terminal certificado por RETI, pero hacer una mala instalación. Ah, que es que lo dejé muy largo y me dio pereza cortarlo. No, toca toda esta parte tener como ese punto de equilibrio. Y adicionalmente me dice, vea, recuerda que también hay una parte de los empalmes y las cajas que no se permiten. Uno, yo no puedo tener un empalme dentro de un ducto. Eso no se permite. Dos, yo no puedo tener empalmes a mismo nivel, como esto que usted ve aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que falla alguno de los aislantes, cayó agüita, se tostó la cinta, el día que yo coloqué la cinta, tenía, no sé, la mano engrasada, le cayó agua y no pegó bien, esto puede generar un corte. Entonces, mucho cuidado también con esa parte. Y siempre tengo que hacerlo en un lugar donde sea asequible, en una caja de empalme, que tengamos que tenga el suficiente espacio para el momento de que se llegue a soltar el empalme, pues por lo menos volver a hacer el arreglo. Resulta que algo muy importante y que muchas veces obviamos es los porcentajes de llenado de los ductos. Resulta que el RETI me dice, vea, usted tiene que cumplir con los porcentajes de llenado. Si usted no me cumple con los porcentajes de llenado, ¿qué va a suceder? Recuerden que los cables están fabricados para trabajar a una temperatura nominal en cuanto a lo que es máxima carga y una temperatura ambiente. Generalmente la temperatura ambiente para la que trabaja un cable generalmente siempre es entre 26 y 30 grados centígrados. El estándar que tomamos son 30 grados centígrados, digamos, tomando un caso mucho más fuerte. Ah, pues este cable viene marcado a 75 grados, a 90, 120. Eso no quiere decir que el cable pueda trabajar a esa temperatura. Que una vez me pasó que me dijo, Marlon, pues que dice que a 90 grados yo lo puse al lado de una caldera que estaba a 75 grados y el cable se dañó. No, eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí el cable es, vea, usted me puede subir hasta 90 grados cuando maneje la corriente máxima que para su diseño está, es decir, un calibre 12 para 25 amperios. Si yo lo llego a esos 25 amperes, ¿qué va a pasar? Me va a calentar a 90 grados internamente, pero tener en cuenta que la parte externa está a 30 grados, a una temperatura ambiente normal. Si la temperatura ambiente empieza a subir, la capacidad de corriente empieza a disminuir, son inversamente proporcionales. Y en ese mismo orden de ideas, yo tengo que garantizar que los ductos sean ductos cerrados, tuberías o ductos en bandas portacales no me sean unos porcentajes de llenado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor cantidad de elementos apilados en un mismo espacio, ¿qué va a suceder? Ese flujo de voltaje por medio del conductor va a generar un campo eléctrico y un campo magnético. Y ese campo eléctrico y magnético me generan calor por irradiación. Y ese calor por irradiación pues me disminuye la capacidad de corriente de un conductor. Después que tengo que tener mucho cuidado. Entonces la NTC
muy amablemente, 2050, me dice, vea, va a lo que son los artículos, al capítulo 9 en la tabla uno está la tabla uno y 3 y ahí está por familia, qué tipo de ducto usted necesita, cuánto es lo máximo que debe colocar. Entonces dice, necesito poner un cable THHN, THWN, en un ducto de media, cuántos conductores me permiten. Entonces, para que usted no tenga que hacer cálculo matemático, porque existe un cálculo matemático que el reglamento también lo muestra, pero entonces en la NT se dice, para que no haga ese cálculo matemático, venga a estas tablas y aquí le especifico todo, que es lo máximo porcentaje de llenado. También lo mismo sucede para bandejas. También dice, vea, yo tengo que garantizar que cuando yo instale el conductor eléctrico, yo no lo voy a someter a un esfuerzo mecánico que compromete el aislamiento. ¿Esto por qué? Alguien me dirá, en algún momento les explicaba, vea, el conductor eléctrico generalmente trae el conductor, el aislamiento y una cubierta. O sea, una cubierta en PVC, en nylon, lo que sea. Esa cubierta no hace parte del conjunto eléctrico. Esa cubierta es para poder, digamos, proteger mecánicamente el conductor. Y un día, haciendo una inspección, encontré esto que ustedes ven aquí. Y miren que el cable estaba tendido, pero estaba con la cubierta dañada. Y el reti me dice, vea, usted tiene que conservarme eso, esa cubierta. Y la persona me dijo, ve, pero es que vos me has dicho que eso era parte mecánica, no eléctrica. Y es verdad. Pero si usted entra apenas en la instalación de entradita, ya llegó con problemas mecánicos, usted no va a tener que le conserve con respecto al tiempo la integridad de sus conectores eléctricos. Un ejemplo, llegó un roedorcito, mordió aquí, lo dañó el cable pues para estar la cubierta para que me lo cubriera. Que es que yo puse el cable en el jardín para un sistema de iluminación y resulta que el cable todos los días se me humedece. ¿Por qué? Por el rocío del pasto de la mañana, ¿sí? Pero el que recibe todo el rocío es esta cubierta, no el aislamiento. Por eso es que es tan importante conservar la integridad. También tengo que garantizar que dentro de la instalación no haga estos dobleces cerrados de 90 grados, pero cerrados. Recuerden que siempre es con curva. Que es que lo voy a instalar precisamente y no puse la cajita de paso, no le puse un elemento para que evite este tipo de contactos y empiezo a hacer cargas mecánicas. Todos los conductores eléctricos que ustedes consumen, todos los conductores tienen unas fichas técnicas y en las fichas técnicas se especifican las cargas mecánicas que él puede soportar, que el conductor puede soportar. Yo no puedo decir, no es que ese conductor se me metió ahí en ese ducto y no soy capaz de sacarlo y lo he visto muchas veces, meten una slinga, meten una sonda, amarran y empiezan a jalar como si no hubiera un mañana. Empiezan a jalar y en algunas ocasiones he visto que meten hasta elementos mecánicos para poderlos jalar motores. Si usted jala un conductor eléctrico con una fuerza superior a la que él tiene que trabajar, ¿qué va a suceder? Pues él se va a enlongar. Si un conductor se enlonga, cambia su diámetro. Si cambia su diámetro, cambia su resistencia. Si cambia la resistencia, tiene menor conductividad eléctrica. Y eso nunca lo vemos y nunca lo tenemos en cuenta. Entonces, ese cable va a resistir menos capacidad de corriente y posiblemente se va a recalentar mucho más. Y eso es solamente desde la perspectiva del conductor. El aislamiento también sufre unas pérdidas considerables. ¿Por qué? Porque es que el aislamiento es mucho más dócil. El aislamiento, si yo lo jale más de lo que le debería jalar, él se va a adelgazar y al adelgazarse, ¿qué va a suceder? Pues tengo menor rigidez eléctrica al momento una energización. Esta parte sí estaba en el anterior, donde me recuerda, vea, yo no puedo tener conductores calibre HWG mayores, es decir, calibre 6, 4, 2, 2.0, en adelante, yo no los puedo tener con alambres. Recuerden que el alambre es cuando tengo una sola hebrita y el cable es cuando tengo 7 hebritas en adelante. Resulta que, ¿por qué no puedo tener esto? Digamos, porque ya son conductores mucho más robustos. Me permite, en casos muy puntuales, sí, sobre todo solamente en la parte de los pararrayos, que se utilizan calibres 6, es el único que utiliza para, digamos, bueno, el único no, el diámetro más grande que utiliza para poder utilizar en bajantes de los pararrayos. Pero en cuanto a lo que es cobre, yo no puedo tener esos diámetros tan grandes. ¿Por qué? Porque es que el cobre es muy rígido mecánicamente, entonces no va a tener una buena maniobrabilidad del elemento. Algo muy importante que vuelve a recalcar el RETI es, vea, usted puede tener el mejor conductor del mundo, el cable que cumplió con todas las especificaciones técnicas, cumplió con todas las pruebas de laboratorio, cumplió con todos los pruebas de calidad, pero usted llega y compra un toma corriente, un interruptor de esos marca Misifu de 5.000 pesos, 3.000 pesos, que no tengo idea de dónde se sacó ese material termoplástico con el que está hecho
pues ya estoy violando el sistema. Recuerden que el sistema como tal, yo tengo que tener una armonía en que si digo, usted me trabaja hasta 60 grados, usted también me tiene que trabajar hasta 60 grados, usted terminal también hasta 60 grados. Si yo bajo la calidad de estos elementos que estoy haciendo, simplemente estoy violando el sistema. Ah, ¿el cable va a resistir? Sí, va a funcionar muy bien el cable porque el cable está diseñado para eso. Pero cuando usted menos piense, se empezó a recalentar el toma corriente, se empezó a recalentar la clavija, se empezaron a zafar los terminales que quedaron flojitos. ¿Por qué? Porque es que no estaban diseñados para la temperatura. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tiene alguna duda? Siento que es un poquito rápido. Aquí va el chat, no hay dudas todavía. Listo. Ingeniero, hay una inquietud. Sí, dame un segundito, me O paso. ¿Me la puedes leer? dice, sí señor, un segundo, dice que si una construcción de más de 30 años está obligada a retirar. Depende. Cuando la construcción, digamos, tiene una adecuación, sí. Tiene que cumplir todo lo que sea nuevo, tiene que cumplir. La anterior tiene que acondicionarse, que decir acondicionarse, por lo menos. Meter lo que son sistemas de puesta a tierra. Al momento que usted llega, tenga que hacer una modificación, ya tiene que pasarse a las nuevas cosas del RETI, código de colores, calores de conductor y demás. Pero digamos que eso es un proceso transitorio, porque yo no puedo llegar a decir, no es que tengo la casa de mis abuelitos que tiene 60 años de que la calaron y no le he hecho nunca cambios y llegar a hacer todo, quitar todos los calores y volverlo a colocar. No, se tiene que hacer es, todo lo nuevo que usted haga, tiene que cumplir con el RETI, tiene que ir haciéndolo transitoriamente. Gracias. Listo. Chicos, resulta que ahorita que arrancamos, hablamos de lo que son cables libres de halógenos. ¿Quién de ustedes me dice en sus palabras qué es un libre de halógenos? ¿O qué es un halógeno? Más bien. Entonces siempre escuchamos, es un cable libre de halógenos. Necesito un cable libre de halógenos. Este cable no es libre de halógenos, pero ¿qué es un halógeno? Alfredo, Ernesto, Andrés, que muchos que han participado. Dicen en el chat que es un combustible. Más o menos, más o menos. Alguien más, alguien más. Y resulta que miren que es una palabra que usamos mucho y muchas veces no sabemos ni cómo explicarla. Que no emite esos gases peligrosos, ¿no? La Exacto, cosa es que Alfredo. cuando se arme un incendio, garantice las probabilidades de vida por la no Es, emisión de esos gases. exacto. Digamos que ese es a grosso Inge, modo lo. Señor, o hola Juan. como oxidante, no fluye, algo así, no recuerdo muy bien ahora. Juan, sí, Em, Juan tiene la palabra ahí, la palabra oxidante. Resulta que es, cuando uno habla de es que cable, se me pasa. ya le recuerdo bien para que refresquemos la cabecita. Nosotros hablamos de cables libres de halógenos y resulta que los halógenos son una lista de elementos que están en la tabla periódica, generalmente son los que están en el grupo 17. ¿Y cuáles son? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, todos esos elementos que están ahí tienen una característica, y como le decía Juan David ahorita, ¿qué características tienen? Es que son oxidantes. Y nosotros siempre hemos tenido en la cabeza que los elementos oxidantes son esos que son cafecitos, que uno dice, ay, se me oxidó la bicicleta. Ah, sí, ¿por qué? Porque le dio una colita cafecita. Eso no es el óxido, eso es el cambio del metal en su momento, cómo se comporta físicamente y cómo se ve gráficamente ante el proceso de oxidación. Y tengo elementos que no son metálicos y se oxidan. La papita, si yo corto una papita y la dejo ahí quieta en la cocina, al rato vuelvo, está como oxidada, cafecita. Si yo muerdo una manzana y la dejo en el escritorio, el ratico vuelvo, está cafecita. ¿Por qué? Porque oxidó. ¿Oxidación qué es? Oxidación es el desplazamiento de todas las moléculas de oxígeno de un medio en el cual están originalmente por alguna característica. En este caso, estos elementos halógenos lo que hacen es oxidar el medio, es decir, desplazan el oxígeno. ¿Cómo lo desplazan? Ellos, al entrar en contacto con calor, el cloro, el flúor, el yodo, el astato, lo que hacen es expandirse. Entonces, al expandirse, lo que hacen es desplazar las moléculas de oxígeno. Donde hay oxígeno, ahorita hay un vapor determinado. Y el vapor, es lo que es dañino. Principalmente, ¿por qué? Porque es que el sistema respiratorio del ser humano, ¿cómo funciona? Yo inhalo y exhalo. Cuando inhalo,
Inhalo oxígeno, hago un intercambio gaseoso y exhalo dióxido de carbono. Cuando están estos elementos presentes, ¿qué sucede? Automáticamente yo inhalo, no hay oxígeno, entonces no hay intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a ahogar con mis propios gases que está generando mi cuerpo, el dióxido de carbono. Eso en el mejor de los casos, en el peor de los casos, uf, ingerí vapor de cloro. Solamente en tener vapor de cloro automáticamente me quema la vía respiratoria. Entonces, estos elementos son altamente peligrosos por su característica de desplazar el oxígeno. Puede que el cable sea libre de halógenos, pero es que resulta que esta actualización del RT me dice, ya, usted tiene que tener un cable que sea libre de halógenos, pero que también no me propague humos densos. Imagina que yo tengo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, se han visto que el dióxido de carbono es un elemento que es tóxico, pero que es muchas veces transparente. Si yo tengo un gas tóxico y no lo veo, yo estoy relajadito en mi escritorio, en el trabajo, en la instalación, y si no lo veo, pues ahí sí está complicada la cosa. Entonces, lo que se busca es que estos elementos, cuando combustionen, primero tengan humos, pero muy, muy, muy poco densos, muy bajitos. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy en una zona confinada, un ejemplo, me dicen una discoteca, ya que están ahorita de moda, que son discotecas que están en sótanos, empieza a incendiarse, el cable es libre de halógenos, pero por alguna razón no controlé la cantidad de humos y los humos son muy densos. Y yo del desespero digo, no veo la salida, empiezo a mirar para todos lados y eso pasó una vez en Brasil en el 2014. Había un cable que era tan opaco el nivel de humos que automáticamente la gente empezó a buscar salida, hubo una estampida y nadie murió quemado. Los que murieron fue aplastados por la estampida. Entonces tengo que hacer que esos humos sean poco densos para que me permitan ver las señales de salida de rutas las rutas de evacuación. ¿Claro hasta ahí? Igualmente esta parte del libre de halógenos nos podemos quedar hablando por ahí una hora, pero la idea es que hablemos solamente de las actualizaciones. Resulta Eh, que, hola Juan, quería hacer una pregunta de pronto un poquitico alejada del tema, pero siempre me la he hecho y pues con base a las personas que pues hacen los decretos de red y la NTC 2050 y todas esas cosas, pues quería pues eh, hacerla ahora para ver si de pronto hay alguna respuesta con los compañeros o que de pronto tengan el conocimiento, pues me despejen esa duda. ¿Sí? mm, ¿Cuál es no, cuál es buena la pregunta? pregunta. La pregunta es, en el sistema de red se han cableado en los sistemas de iluminación donde hay tubería PVC, línea verde o 40, o que exigen pues tirar una línea de tierra, cable verde, pero en el sistema de iluminación, por lo menos en interiores que he estado, es pura lámina hermética, antipolvo, panel LED. Entonces queda como un cable ahí, pues, valga la redundancia, que no hace nada, está ahí. Una tierra conectada para raíz del tablero y la otra queda, pues, decir, flotando. Entonces, pues, yo acá en mi ignorancia no le veo como una lógica. Entonces, pues, quería saber si de pronto alguien tiene algún concepto más técnico de por qué se instala una línea de tierra en las partes de iluminación interiores, como lo dije anteriormente, en las Em, luces herméticas, bueno, Juan, por lo general ahí, un panel LED de 40 vatios no tiene tierra, entonces queda ese cable en todo el circuito por ahí tendido en los ramales y no tiene pues ninguna función. Juan, tu pregunta es muy buena. Resulta que muchas veces hay elementos, y sobre todo los elementos viejos. Bueno, aquí hay un muy buen ejemplo que nos puede sacar de esa duda. Mire, usted ha visto que cuando uno compra las lavadoras, generalmente lavadoras clase B, C, D en adelante, la lavadorcita viene con la clavija, si es moderna, con la clavijita de tres paticas, pero si no es tan moderna, viene con la de dos paticas. Pero cuando viene con la de dos paticas, viene con un cablecito verde con amarillo y una argollita color doradita, es como un broncecito. Generalmente, las personas a nivel residencial, ¿qué hacen? Y ese cable yo no hay que hacer con el cable. Entonces, he visto algunos que lo que hacen es poner una puntilla, la pegan a la pared, que no es lo correcto, lo hacen. O hay otros que son más suicidas, que lo que hacen es pin, cortan el cablecito.
Algo similar pasa con ese tipo de iluminación. Si usted tiene el cablecito de la Tierra, no es solamente como para cumplir con el rete para ponerlo ahí y ya, no. Ese cablecito es para poder referenciar toda la estructura metálica que tenga en ese caso esa iluminaria. ¿Por qué? Porque su sistema pues tierno que siempre tenga un cablecito, porque puede que el circuito como tal sea muy viejo, esté obsoleto, o el fabricante para lo que lo diseñó inicialmente, el sistema donde lo trabajaba, un ejemplo en Europa, no trabajaba así por la distribución de las fases con respecto al neutro. Pueden haber muchos factores, pero si usted ya tiene la Tierra, usted tiene que garantizar que el chasis del elemento que se está conectando, sea la lámpara, sea la estufa, sea lo que sea, tiene que estar referenciado a Tierra. Porque en el momento que haya una falla que se referencie en la fase o hay un retorno por alguno de los elementos a esa carcasa, si una persona hace contacto, no tengo por dónde despejar la falla. Entonces me toca referenciarla automáticamente por medio de la carcasa. Entiendo que por lo menos para cuando es la tubería IMC, RMC o MT que es metálica, pues yo sé que la tierra va a la carcasa, de ellos tienen sus borneras, pero cuando es PVC y 40 en sistemas de iluminación, puras luces nuevas, un cable que prácticamente no está operativo. Yo sé que cuando es, como le dije, MT, IMC, sí lleva la línea tierra porque hay que llevarlo a la carcasa, a la caja Rowell, a la octagonal, a la ticonema. Pero yo digo que ese párrafo que hicieron ahí en ese sistema de iluminación ahora, yo voy y miro así, que me ha tocado ahí, no, bueno, un centro de sistema de iluminación, 40 tato, y un cable de tierra, tienen una cantidad de luces de panel hermética y que no tienen tierra, pues directamente el equipo. O sea, en el caso de los tomacorrientes, las lavadoras, tengo claridad con eso, pero pues en ese aspecto es que yo, pues como le dije, no, estoy como, si uno ahí prácticamente queda como en el limbo. Listo. Bueno, igualmente, para que no nos desviemos tanto, lo que podemos hacer es, primero que todo, si quiere ahorita miramos el apartado donde estás viendo una parte, me muestras una gráfica, la miramos con más calma, pero también le hago una recomendación. Chicos, cuando en este caso el RETIE o una norma va a salir al público, antes de salir al público pasa por unas consultas públicas. Entonces, en esas consultas públicas, ustedes lo que pueden hacer es decir, vea, yo no estoy de acuerdo con esto o explíqueme bien por qué es esto. ¿A quién le hace ese reclamo? Depende a quién lo publique, al ministerio o a organismos como el ICONTEC. En este caso, también les doy ahí como el latico, actualmente tenemos unas 4 normas que están en consulta pública. Cables con aleaciones, sin aleaciones, cables para baja tensión. Hay 4 normas que están montadas en la página de Contec. Ustedes van a buscar consultas públicas y ustedes como persona natural, ustedes se pueden meter ahí y decir, no entiendo dónde sale este párrafo, no entiendo por qué esto está referenciado así, no entiendo por y a usted se le hace, digamos, un registro para poder darle respuesta a todas las inquietudes. Con lo que me están diciendo en estos momentos, la verdad que un poquito perdido porque no entiendo bien la problemática. Me estoy imaginando es como un chasis que no tiene punto de conexión, es lo que alcanzo a medio imaginarme, pero pues, como no quiero, digamos, volar más la imaginación en ese punto, ya nos faltan como unas cuantas diapositivas. Entonces, te invito a que hagamos el proceso así y si queda al final yo te dejo el correo para que lo hablemos más pausaditamente. Alfredo, ¿ibas a decir algo? Bueno, parece que se arrepintió. Listo, chicos. Continuando, resulta, bueno, Juan, muchas gracias por el aporte. Continuando, resulta que yo le decía ahorita que hay unos conductores que son aleaciones, en este caso el CCA, que es aluminio recubierto con una película muy delgadita de cobre. Hago una aclaración, no estoy satanizando el CCA, no. Resulta que el CCA hay que tener mucho cuidado para trabajarlo. ¿Por qué? Si lo doblo mucho, ¿qué va a suceder? Como tiene una película muy delgadita de cobre, si yo lo doblo, se empieza a escrachar, se empieza a cuartear. Resulta que aparece algo que se llama el par galvánico. El par galvánico es cuando yo tengo dos elementos de diferente naturaleza, tengo un flujo de electrones y ese flujo de electrones lo que hace es ionizarme el medio y empieza a aparecer esta carcaria. Esa carcaria cuando empieza a suceder, ¿qué pasa? Se convierte en una costrica, se vuelve resistiva, genera un punto caliente y hay, digamos, problemas
por pérdidas, hay problemas porque se parten los conductores, porque se oxidan y demás. Resulta que hay una problemática con este tipo de conductores. ¿Por qué? Porque es que muchas veces que dicen, es que es un calibre 12 ¿qué? Cobre o CCA, es calibre 12. Y le pregunto a ustedes, ¿cuánta corriente me soporta un conductor calibre 12? 25 amperios. 25 amperes, dice Germán. Resulta que Marlon hizo mal la pregunta, porque Marlon cuando haga la pregunta dice, ¿un calibre 12 en qué? Se me tiene que haber dicho, ¿en cobre o en aluminio? Entonces, resulta que si yo me voy a cobre, me voy aquí a la NTC 2050, al artículo 310, y me dice, vea, depende del tipo de conductor que va a manejar, el 12 en CCA le trabaja hasta 25 amperios, pero en cobre le trabaja hasta 30 amperios. Resulta que tener un 12 en CCA es lo mismo que tener un 14 en cobre. Entonces miren que uno dice, es que son lo mismo por fuera. No, es que el cobre es mucho más conductivo que el aluminio. Por consiguiente, el conductor de cobre va a soportar mucha más capacidad de corriente con una sección transversal más pequeña. Entonces miren que para yo pasarme de uno al otro, para compensar la capacidad de corriente me toca cambiarme de nivel, pero muchas veces no tenemos presente esa parte. Miren que tengo que tener muy presente qué tipo de conductor estoy trabajando. Si quiero ver mucho más estricto, tengo que ver también el tipo de aislamiento que estoy trabajando y la temperatura de operación a la que lo voy a trabajar. Resulta que tener estos cables con aleaciones no es solamente decir, bueno, tengo una menor capacidad de corriente. No, el RT dice, listo, utilícelo con respecto a esta capacidad de corriente que usted tiene aquí, pero no me lo puede doblar, pero adicionalmente tienes que utilizar unos elementos especiales como que unas arandelas que me eviten el fenómeno de creep, que es fenómeno creep, que cuando usted empieza a ajustar el aluminio, si usted ajusta mucho el aluminio, ¿qué va a suceder? Se va a partir. Con estas arandelas lo que hace es mitigar un poco ese proceso de torsión. Entonces como tengo que tener una carga mecánica apropiada, entonces me toca utilizar un ratchet que venga calibrado. ¿Con un qué? Con un terminal bimetálico. Ya no puede ser el terminalcito normal que como la verdad, no, que tiene que ser bimetálico. También se hace la aclaración de que, bueno, usted tiene un conductor en milímetros cuadrados, pues utilíceme un terminal de milímetros cuadrados. No puedo decir que tengo un conductor en AWG y pongo un terminal de milímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es que la gente dice, es que es muy similar. Es que le quedó faltando un poquito, entonces le meto un alambrecito, porque eso lo he visto. Es que le quedó sobrando un pedacito, entonces le corto un hilito. En cualquiera de los dos casos es supremamente peligroso. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la forma, la geometría del conductor. Por un lado, al quitarle un hilito, ¿qué hago? Lo vuelvo menos propenso a la capacidad de corriente que puede transmitir. Cambie su área transversal, su corte longitudinal, entonces empiezo a cambiar sus características eléctricas. Y en el caso de que le puse un alambrecito de más, ¿qué sucede? Cuando llega la presión, eso no es una parte homogénea del conductor, porque también va a generar recalentamiento. Y si por alguna razón se dijo, voy a conectar un conductor en CCA, porque necesitaba trabajarlo, porque hice la adecuación con el rache, porque le puse la arandela, porque le puse el terminal, automáticamente me dice, si usted utiliza ese tipo de conductores, ponga un letrero amarillo con letras negras que diga, el reemplazo de este dispositivo o equipo debe hacerse con uno apto para conexión en aluminio. ¿Por qué? Porque es que el conductor de CCA se comporta como si fuera un conductor de aluminio y tengo que garantizar que todo el elemento que esté conectado a él, pues cumpla también con esas características. Adicionalmente me dice, usted con respecto a lo que está sucediendo en este momento, usted va a utilizar cable flexible, lo vimos anteriormente, que tenemos que irnos a la NTC y mirar qué es lo que me validaba, pero tengo que tener en cuenta que también teniendo presente qué tipo de aplicación sea, qué va a ser, sea banda transportadora, ventiladores, aerogeneradores, que son cables que necesitan ser muy, pero muy flexibles, tengo que cumplir también con lo que me señala la UL 2277 o una norma equivalente, que son normas mucho más estrictas en cuanto a la parte de la construcción eléctrica y mecánica del conductor. Y algo muy, muy importante, resulta que generalmente en los cables de media tensión, en sistemas de conexión, uno dice, es que yo tengo un sistema ideal, tengo un desfase de 120 grados entre cada una de las líneas, y ese desfase pues lo que hace es que mi sistema está armónico y me dan corrientes por cero. Si llega a haber una corriente, pues yo la referencia a tierra y no pasa nada. Eso es lo que dice la teoría.
Pero en el mundo real, ¿qué sucede? Esos desbalances son muy constantes. ¿Por qué? Porque puse cargas capacitivas, inductivas, puse elementos, máquinas rotativas, entonces la red todo el tiempo está mutando. Resulta que para los cables de media tensión, el cliente me dice, vea, usted tiene un sistema trifásico, hágale, perfecto. Pero usted me tiene que garantizar que cuando usted tenga sistema trifásico, el neutro del sistema trifásico esté por lo menos dimensionado a un 173% de la corriente de fase. ¿Eso por qué? Porque en algún momento que llegue a un desbalance muy grande y que haya una falla, el que va a llevar todo el golpe va a ser el neutro y el refrescamiento de tierra. Entonces me toca subir el calibre a 173 veces para poder amortizar ese golpe que puede llegar a tener por desfase trifásico del sistema. Tenerlo muy presente. El libro 4 por último, que me dice, vea, yo le voy a cambiar todo lo que usted tiene, que me venía diciendo en un principio, lo que le decía ahorita arrancando la capacitación. Miren que los certificados también dicen RETI 2013. Y alguien dirá, eso está vencido. No, tengo un periodo de transición hasta el 1 de julio. La idea es que ustedes, Marlon, compró un cable, listo, notifique que ya prontamente lo que vamos a hacer es cambiarle eso porque toca hacer unos procesos. No es como que hay que cambiar la fecha ya, no, eso toca hacer unos procesos de volver a convalidar todas las pruebas que se hicieron, analizar todos esos parámetros, que el ente certificado y acreditado nos diga, listo, hágalo. Ya volvió a validar que estaba listico. Lo que sí les recomiendo, chicos, es que en todo certificado que ustedes vean, todo certificado, no solamente cables, valen esta parte de aquí, lo que son fechas de actualización, fechas de certificación y fechas de vencimiento. La certificación es cuando usted por primera vez le dieron el certificado para poder comercializar ese producto. La actualización es cuando usted hizo un proceso que valió todas las pruebas y dijo, cumple. Y el vencimiento es cuando usted dice, vea, hasta este día este certificado es apto. Resulta que ustedes encontrarán, por lo menos, este es un muy buen ejemplo. Aquí dice que este certificado es apto hasta el 16 de septiembre de 2025, pero es que resulta que Marlon me dijo que el RETI empieza a partir del 1 de julio de 2025. Por consiguiente, este certificado, el 1 de julio, ha vencido. Así que no, que va hasta septiembre, no, no puedo seguir porque es que esto era antes de la homologación. Ya después del 1 de julio, todo tiene que estar con la nueva resolución. Resulta que estos certificados los emite CIDEC por medio del el ONAC, que el ONAC acredita un laboratorio. Y cabe resaltar que Centelsa cuenta con un laboratorio acreditado, o eso es el sistema internacional, y a su vez respaldado por el IAF. ¿Qué pasa con el laboratorio acreditado? Un laboratorio acreditado tiene que hacer unos procesos de auditoría interna, revisión de la dirección, evaluación de la acreditación. ¿Y eso qué quiere decir? Es que Marlon sabe hacer la prueba de resistencia con nosotros nuevamente. Y resulta que llegó Juan a trabajar en Telsa y Marlon le enseñó a Juan. No, eso no es así de sencillo. Marlon tiene que enseñarle a Juan cómo hacer la prueba de resistencia con respecto a unos métodos que hay. Y esos métodos van a evaluar muchísimas cosas, como el conocimiento, como la experticia, como las capacidades físicas de la persona que haga la medición. Puede que sea una prueba, no sé, dimensional. Y porque yo me senté en un ángulo de 45 grados con respecto a la mirilla, vi 1 milímetro más o 1 milímetro menos. Entonces, te especifica unas posiciones fijas, te especifica unas condiciones ambientales, te especifica unos elementos puntuales para poder hacer la medición. Entonces, miren que eso hay un trasfondo detrás de todas las mediciones. Y también tengo que hacer unas pruebas de repetibilidad y validez. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, es que el calibre 12 siempre me da esta corriente, siempre me da esta resistencia. No, en algún momento puede llegar el lente acreditado y dice, vea, múdame esta muestra. ¿Qué es? Eso se llama una muestra ciegas. ¿Qué es eso? Uno tiene que medir diámetros, aplicar tensiones, medir resistencias. Ya con los datos al final decir, eso, según los valores numéricos y cuantitativos, me da un porcentaje de acercamiento de tanto por ciento a este material. Entonces ahí valida si es que realmente si se conoce el cable o no se conoce. Chicos, digamos que hasta el momento eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Qué pena, me pasé 10 minuticos, pero entenderán que son muchos temas en muy poco tiempo. La idea es que si ustedes quieren ver un tema de esto más a profundidad, pues se comunican con redes, lo veamos más adelante. Digamos que esto fue un brochazo de todo lo que sucede. Ingeniero Marlon, muchísimas gracias. No, mucho Le gusto. recuerdo a las personas que en el chat está el link de registro para que lo diligencien y así tener como la asistencia de ustedes. También hay otra inquietud, ingeniero. Nos Señor. preguntan si el RETI nos dice cuánto tiempo es la vida útil de un cable. No, no, eso no lo especifica, eso lo especifica cada uno de los fabricantes.
Bueno, y tengan mucho cuidado con una palabra que es vida útil y que es garantía, que las personas tienen a confundir los dos términos. Generalmente, la garantía que se da comercialmente a los conductores eléctricos es de 2 años y medio de garantía. ¿Qué es la garantía? Es que Marlon compró el cable y Marlon supo hacer la instalación y cumplió con todos los procedimientos al momento de energizarlo, hizo su instalación. O Marlon compró el cable, lo almacenó en una bodega y lo dejó a los 2 años. Si a los 2 años Marlon lo fue a sacar, tiene que estar muy bien el cable todavía. Eso es garantía. Vida útil es que, bueno, cuando el cable yo lo energizo, ¿cuánto tiempo él puede durar en, en marcha? Para eso tengo una capacitación también muy aparte, pero digamos que a grosso modo les puedo decir, yo he encontrado cables, para los que saben bien la historia, Centelsa antes era otra empresa que era General Electric, hace muchos años, luego se unió con otras empresas y al final queda Centelsa. He hecho levantamientos de cables de nuestra antigua familia que llevan 42 años en uso y están intactos. ¿Por qué? Porque, digamos, la persona que lo ha instalado ha sido muy responsable con el cable, lo consciente, le hace mantenimiento y demás. Así como han visto cables que usted vaya a los 3 años, los va a ver y están vuelto nada, pero ¿por qué? Porque nunca le hacen una termografía, porque nunca lo limpian, porque lo tienen ah, trabajando al máximo con la capacidad de corriente, porque lo tienen a la intemperie cuando no era para intemperie. Entonces, hay que tener, para entender aparte de vida útil, tenemos que ver una capacitación que es bastante extensa para que entiendan el concepto, porque también hay un concepto legal detrás de eso. Pero digamos, si ustedes quieren conocer un poco más, metan a la página, todos los productos tienen Me en voy. la... Gracias. Andrés, qué pena. Todos los productos tienen, digamos, como una vida diferente. Yo no puedo decir, un cable duplex va a durar la misma cantidad de años que me dura un cable o un sistema fotovoltaico. Son totalmente diferentes. Incluso si ustedes ven los cables fotovoltaicos, si ustedes a la UNE 50-119, la norma española, le dice, un sistema fotovoltaico, el cable por lo menos me debe durar 25 años. Usted tiene que garantizar eso, tiene que decir que sus productos tienen que tener esa vida útil garantizada, cuando darle una garantía del producto esos 25 años. Son términos que toca evaluar con pincitas, pero digamos, los cables, el cable que va a depender qué tanto me dure, de qué tanto yo lo cuide en cuanto a que no le ponga más carga de la que es, lo utilice donde tenga que utilizarlo, use la referencia de cable donde tenga que utilizarlo. Ustedes ven, si ustedes ponen un manual del fabricante que sea de cables, van a ver que hay muchas y muchas y muchas cantidades de referencias. Pero si yo no pongo la referencia que debo manejar en la zona que debo manejar, pues simplemente se va a comportar diferente, porque no era el aislamiento que era, porque no era la temperatura de operación, porque no era la radiancia que tenía, porque no era la capacitancia, porque no era la atención de operación, por muchos factores. Entonces, como les digo, se lo podemos ver en otra presentación, pero a nivel, digamos, eh, experimental, por así decirlo, tenemos cables que han durado más de 4 décadas. Muchas gracias, ingeniero. También les recordamos a las personas que están viendo la grabación de la charla. Esta la pueden encontrar la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Entonces nos buscan como redes eléctricas y ahí aparecen todas las grabaciones de esta y todas las charlas que hemos tenido. Y para finalizar, hay un caso hipotético, ingeniero, que nos ayuda con la respuesta. Si después de abril del 2024 inicia a construir una obra que requiere certificación plena de RETIE, pero siguiendo un diseño eléctrico anterior a la entrada del vigente RETIE, ¿bajo qué normativa debería ser la certificación plena? ¿RETIE 2013 o RETIE 2024? Ahí está interesante la cosa porque me está diciendo, arranco en abril ¿qué? La instalación. Una cosa es cuando la arranca y otra cosa es cuando la termina. Usted cuando la termina es que hace el proceso de certificación al final. Entonces, si usted se la alcanzó a terminar antes del 1 de julio, con 2013. Pero si fue el 1 de julio, ya toca con 2024. Porque es cuando termina la instalación es que tiene que certificarlos. En este momento está en un periodo de transición. Entonces, podría hacerlo con 2013.